Hola amigos, espero que estés pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, el 1 de diciembre. Los pepinos enviados a Estados Unidos y Canadá y los huevos orgánicos vendidos en 25 tiendas de Costco en 5 estados del sur de Estados Unidos fueron retirados del mercado la semana pasada por posible contaminación con salmonela. El brote de pepino enfermó a 68 personas, incluyendo 18 que fueron hospitalizadas en 19 estados, incluyendo Washington, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta el domingo, 5 personas en el estado de Washington están enfermas. Nadie ha muerto. Los productos cultivados en Sonora, México, por Agrotato S.A. podría ser responsable, dijo la agencia. El jueves pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció un retiro de productos del mercado vinculado al brote. Sunfed Produce de Arizona retiró pepinos vendidos entre el 12 de octubre y el 26 de noviembre, según la FDA. El retiro se produjo después de que la FDA le informara a Sunfed que se habían reportado enfermedades asociadas entre el 12 de octubre y el 15 de noviembre. Las personas que compraron pepinos durante ese periodo deben consultar con la tienda donde los compraron para ver si el producto forma parte del retiro. El retiro de huevos afectó a casi 11,000 cartones de 24 huevos orgánicos vendidos bajo la marca Kirkland Signature de Costco que llegaron a las estanterías de Alabama, Carolina del Norte, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee a partir del 22 de noviembre, según el anuncio de la compañía publicado el miércoles pasado en el sitio web de la FDA. En las elecciones presidenciales estadounidenses de este año, los republicanos ganaron terreno entre los votantes latinos, un electorado en rápido crecimiento en el que cada año más de 1 millón de personas adquiere edad para votar, según CNN. Sus votos resultaron decisivos en estados reñidos como Nevada y Pensilvania. Muchos de esos votantes, insatisfechos con la irrupción de la inflación desde la pandemia, votaron a Trump en un desplante a Biden. Según los expertos, es probable que no sientan ningún alivio significativo bajo un segundo mandato de Trump, lo que significa que los demócratas todavía tienen la oportunidad de atraer a esos votantes de nuevo a sus filas si elaboran el mensaje adecuado sobre la economía. Trump hizo campaña a favor de la reducción de impuestos, la reducción del tamaño del gobierno federal y el despliegue de una serie de exenciones fiscales, incluidas las propinas y la seguridad social, políticas que pueden haber tocado la fibra sensible de los votantes latinos que acudieron en masa a Trump en esta ocasión. La vicepresidenta Kamala Harris de todas formas logró la mayoría de los votos de los latinos según una encuesta de AP Votecast de más de 120,000 votantes en todo el país, pero su margen fue notablemente más débil que el de Biden en 2020. Muchas organizaciones tienen eventos especiales para la temporada navideña. Una de las organizaciones es el Centro Cultural Mexicano. Elena Lagrava del Centro Cultural Mexicano está aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por invitarnos. Elena, cuéntanos más de los eventos especiales y cómo puede participar la gente. La gente puede venir a nuestras oficinas cada día de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el sábado 14 de diciembre vamos a tener un evento muy especial que sería regalar juguetes para la comunidad. Va a empezar de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y todos están invitados. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante reunirse durante la temporada? Para la cultura latina, la familia es muy importante y es bueno tener un espacio en el Centro Cultural Mexicano o en su casa para convivir
y para celebrar. Sí, para celebrar. Sí, sí. ¿Cuáles son los otros programas del Centro Cultural Mexicano? Los otros programas son clases de finanzas personales. Todo lo que ofrecemos es en inglés y es en español con profesionales. También tenemos soporte para los pequeños negocios, talleres, y tenemos soporte para los niños de la preparatoria. Tenemos un espacio gratis para que puedan aprender cosas nuevas y tenemos becas para los estudiantes de primera generación. Muchos programas, súper, súper. Elena, gracias por acompañarnos. Gracias. La temporada ha terminado para los Sounders. El equipo perdió ante los Galaxy FC de Los Ángeles en la final de la Conferencia Oeste. Dejan Jovolic anotó el único gol del partido en el minuto 85. Los Sounders terminaron en el cuarto lugar de su conferencia con 57 puntos. El equipo compartió un mensaje en sus redes sociales que decía: siempre queremos esforzarnos por más. Ahora, esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Se espera niebla cada mañana. Tendremos lluvia para el fin de semana y tendremos temperaturas en los 40 y 30 grados y temperaturas en los 50 grados para el fin de semana. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias@king5.com con eventos y historias en la comunidad. Para ver más noticias, ir al sitio web king5.com/5cosas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengas una semana muy positiva.